Un sistema de refrigeración o ciclo de refrigeración es un equipo utilizado para retirar calor de una fuente donde no se desea a otra donde será desechado. En este caso, por ejemplo, en una nevera tenemos la zona que queremos enfriar. En este caso, pues nosotros lo que haremos es enfriar agua. En el caso de una nevera en un hogar, pues sería simplemente tener unos alimentos a los cuales le quiero retirar calor, es decir, quiero enfriar esos alimentos, y ese calor debe ser desechado en una zona que se llama el sumidero de calor. Para entender un poco este ciclo de refrigeración, que es el ciclo de refrigeración por compresión, es necesario que entendamos un poco cada uno de los elementos que lo componen. El primero y fundamental es el compresor. El compresor es el equipo que toma el refrigerante, en este caso un R22, lo toma en estado gaseoso, es decir, ese refrigerante tiene que estar sobrecalentado, lo toma. El compresor lo que hace es comprimirlo, él sale a una alta presión y temperatura, es decir, sale como gas sobrecalentado y entra al condensador. En el condensador lo que se trata de hacer es condensar ese refrigerante utilizando un intercambiador de calor. Normalmente utiliza un ventilador donde el aire, que es el aire atmosférico, lo que hace es enfriar ese refrigerante hasta tratar de condensarlo y volverlo al estado líquido. Y ahí del condensador, ese líquido que está a alta presión, entra a una válvula que se llama en este caso la válvula de expansión. Aquí simplemente lo que ocurre es que por un diferencial de presión de alta a baja presión, el refrigerante se enfría, porque cuando uno tiene una sustancia que está confinada y la expande, hay un enfriamiento. Ese enfriamiento lo que genera es que el refrigerante quede en una bifase, es decir, él sale de la válvula de expansión parte líquido y parte gaseosa, pero a baja temperatura. Y ahí entra al evaporador a baja temperatura y lo que hace es que lo que quiero enfriar, que es calor, entra mediante un intercambiador de calor, y lo que pasa aquí es que el refrigerante se evapora utilizando el calor de los alimentos y en este caso pues del agua. Ese refrigerante sale en estado gaseoso y nuevamente pasa al compresor, terminando de esta manera el ciclo. El ciclo de refrigeración por compresión de vapor ideal comienza con el compresor, el cual toma el refrigerante en estado vapor saturado, utilizando trabajo a través de un motor, comprime ese refrigerante y lo vuelve vapor sobrecalentado, y de ahí sale hacia el condensador. El refrigerante como vapor sobrecalentado entra al condensador. El condensador es un intercambiador de calor que, utilizando aire ambiente, intercambia calor, es decir, se entrega gran parte de la energía que tiene ese refrigerante para volverlo líquido comprimido. El líquido comprimido a alta presión entra a una válvula donde se da una expansión isoentálpica con pérdida de temperatura. A la entrada del evaporador, el refrigerante se encuentra en bifase, es decir, parte líquido, parte vapor. Y en este equipo o intercambiador de calor, lo que se busca es que la mezcla de refrigerante cambie completamente a estado vapor saturado. Esto se logra mediante el intercambio de calor entre el espacio confinado que busca enfriarse, que es la fuente de calor, y el refrigerante que pasa a través del intercambiador.
Los instrumentos necesarios para realizar la práctica son un balde con un volumen de agua conocido, que será lo que se enfriará, un termopar y registrador para medir la temperatura al principio y al final de la medición, un cronómetro para conocer el tiempo de medición, un analizador de redes eléctricas para conocer la demanda de potencia y manómetros a la entrada y salida de cada uno de los equipos del ciclo. Para realizar las mediciones y posterior cálculo de un ciclo de refrigeración es necesario tomar algunos parámetros de operación del equipo para poder saber cuál es el rendimiento, especialmente el COP o coeficiente de operación. Para poder hacer este análisis, lo primero que haremos es tomar un balde con un volumen de agua conocida, puede ser entre unos 6 a 8 litros. Utilizando un registrador y termopar vamos a tomar cuál es la temperatura inicial de ese volumen que queremos enfriar. Una vez conocida esa información, lo que haremos es prender el ciclo de refrigeración. Nos daremos cuenta que arranca el compresor y el ciclo se comenzará a estabilizar. Cada minuto se hace una toma de las presiones de entrada y salida de cada uno de los equipos, como son el compresor, el condensador, la válvula de expansión y el evaporador. Y adicionalmente tomaremos el valor de potencia o demanda de potencia consumida. Esos datos los tomaremos minuto a minuto durante un tiempo que puede ser entre 20 a 30 minutos. Una vez pasado ese tiempo, simplemente apagamos el ciclo y lo que haremos es medir cuál fue la temperatura final de ese volumen de agua conocido. Con esa información podremos conocer y calcular cuál es el COP máximo del ciclo, que simplemente lo haremos realizando un balance en el evaporador, ya que conocemos todas las propiedades y podemos saber cuál es el flujo de refrigerante, y además podremos calcular cuál es el COP real, es decir, la cantidad de calor que extrajimos de este balde de agua. Vamos a comparar esos dos COPs para ver en realidad qué es lo que está ocurriendo en ese sentido. Posterior a la medición y una vez conocido todos los parámetros de operación del ciclo, es posible calcular el coeficiente de operación. El primero que se calcula es el coeficiente de operación máximo, que consiste en la relación que hay entre la energía que es absorbida en el evaporador y la potencia eléctrica demandada. La primera simplemente consiste en el flujo de refrigerante. Nótese bien que este es calculado conocido el flujo volumétrico en el compresor, que es 8.73, y para volverlo flujo másico es necesario conocer o hallar el volumen específico a la entrada del compresor, conociendo la calidad y la presión. Y es necesario conocer también la diferencia de entalpías a la entrada y salida del evaporador. Estos valores deben ser divididos por la potencia eléctrica y con ello podemos calcular cuál es el coeficiente máximo que podría lograrse en este ciclo. Una vez conocido el coeficiente de operación máximo que puede lograrse en el ciclo, es posible también calcular el coeficiente de operación obtenido según el agua enfriada, que de alguna manera es el coeficiente real que estamos obteniendo en el ciclo, pues estamos relacionando la energía que estamos sacando de lo que queremos enfriar y la estamos relacionando con la energía que estamos imprimiendo a nuestro ciclo, que es la energía eléctrica. Para realizar este cálculo se necesita conocer la masa de agua, el calor específico de la misma y la diferencia de temperaturas al inicio y al final. Y este valor debe ser dividido por la energía eléctrica que fue consumida para realizar dicho objetivo.